Hola amigos, bienvenidos al canal. El otro día hablando con un compañero haciendo fotografías de un aficionado como yo de la fotografía de paisajes, me dijo, oye José, ¿por qué no haces un vídeo de qué ajustes y qué parámetros poner cuando vamos a realizar una fotografía de paisaje? Porque lo damos por hecho muchas veces y nos creemos que todo el mundo sabe qué diafragma poner, qué ISO poner, qué ajustes tener en la fotografía, en la cámara ya, de por sí, cuando llegamos al lugar. Y no es tan sencillo. El que esté empezando o lleve poco tiempo, nadie le ha explicado qué parámetros tiene que utilizar en su cámara. Así que dije, oye, pues me parece buena idea. Digo, voy a hacer un vídeo sobre ello. Así que vamos a la intro y comenzamos. Bien, pues lo primero que vamos a hacer cuando llegamos al lugar que tenemos, a la playa, a la montaña, donde vayamos, y ya hemos visto el encuadre y hemos visto la composición y más o menos nos gusta el sitio, nos acomodamos, es cuando yo pongo el trípode, una vez que ya he conseguido el encuadre y me gusta la composición, pongo el trípode, pongo la cámara y ahí es cuando realizo los ajustes, que muchos vienen ya de casa, ya los hago en casa, pero bueno, esto os lo explico para que sepáis un poquito de qué ajustes son necesarios en fotografía de paisaje. Lo primero, lo primero que vamos a hacer es el enfoque. El enfoque es importantísimo. Y hay una regla, yo personalmente, enfoco con la hiperfocal siempre. Bueno, el 98% de mis fotografías están hechas con hiperfocal. Pero sí que si os resulta lioso o no tenéis tiempo para realizarla o simplemente no sabéis hacerlo, hay una regla, esto hay que tomarlo también un poquito de aquella manera, ¿no? Hay una regla que dice que se enfoque a un tercio inferior de la imagen, de donde estamos componiendo, el tercio inferior, resumimos como si tuviéramos dos líneas horizontales, pues la de abajo. Ahí a un tercio de abajo, de la inferior, es la que nos daría un enfoque más o menos correcto para que nos salga todo nítido. Lo vais a ver ahora mismo en imagen, que os estaré poniendo ahora mismo dónde exactamente, para que os hagáis una idea, dónde realizo yo el enfoque. Ya os digo que yo personalmente lo hago con la hiperfocal, o sea, no hago ese tipo de enfoque, pero para aquellos que no sepáis, pues bueno, que tengáis en claro que se enfoca así y generalmente funciona muy bien, muy bien. Lo siguiente cuando hemos realizado el enfoque es la medición. Y aquí hay un poquito de controversia. Generalmente las cámaras de hoy en día miden muy bien. El fotómetro, el exposímetro de la cámara funciona bastante bien. Entonces yo realmente dejo el modo de medición que viene por defecto, que es el matricial. Según la cámara se llama de una manera o de otra, ¿no? Tenemos otros modos de medición, el puntual, que también os pondré una imagen de donde realizar más o menos la medición puntual, pero antes que ello, yo os digo que yo utilizo casi un 80, un 90% hago medición matricial, porque la cámara mide toda la escena, hace una global de toda la escena, mide en todo el paisaje y me hace una media. Pero ¿qué ocurre? Que hay veces que sí que es verdad que el contraste y el rango dinámico es tan alto entre altas luces y los negros y las sombras que nos genera que nos quema las luces o por el contrario nos empasta los negros. ¿Qué solución hay para todo esto cuando os pase eso? Pues hombre, la solución si queremos la foto en cámara bien hecha es los filtros degradados, que para eso son. Pero si no tenéis filtros degradados para el cielo, pues lo que podemos usar es hacer un bracketing o HDR de varias exposiciones y luego en casa pues realizar el HDR y así juntamos lo mejor de las altas luces con lo mejor de los negros y las sombras. Y tenemos un cómputo de todo. Esa es una opción. Pero si queremos la fotografía en cámara, ya os digo que lo mejor es utilizar filtros de 3, de 4 pasos degradados para el cielo. En este caso, vamos a suponer que no tenéis filtros y que tampoco queréis hacer HDR porque la queréis llevar una fotografía más o menos decente en cámara. Bien, pues aquí la medición, que lo estaréis viendo en pantalla, la voy a realizar en un sitio, en un lugar de la imagen
que haya altas luces. ¿Por qué en las altas luces y no en las sombras? Porque se recupera mucho mejor las sombras y los negros se recuperan muchísimo mejor que las altas luces. Si perdemos información en las altas luces, si la tenemos quemada, la fotografía va a ser muy difícil recuperar esas luces. Por lo tanto, yo mido a una parte de luz que haya en la imagen, no en el sol ni en una farola, no, en un sitio donde haya mucha luz, pero que no sea exagerado. No pongáis la medición puntual en el sol, ponedlo cerquita, pero no en el sol. Y bueno, pues lo que me va a dar es que me va a subexponer la fotografía muchísimo, va a parecer aquello muy oscuro, pero con eso me salvo de que las altas luces están recuperadas. Luego ya en procesado, en Lightroom, con levantar sombras y negro, como veréis. Bien, mira, aquí tengo una serie de fotos que hice en La Fuensanta, en Murcia, donde utilicé la medición puntual y bueno, hice bracketing prácticamente, pero para que os hagáis una idea, esto es una imagen, voy a abrirla en modo revelar. Fijaros, esta imagen, como capta, tiene bastante detalle en la zona de las sombras, en esta parte de aquí, era el atardecer, ¿eh? Y fijaros que tiene bastante información, bastante detalle, bien, una fotografía que por aquí está bien, toda esta parte se ve perfecto. Pero sin embargo el cielo pues se ve quemado. Vamos a ver haciendo clic arriba a la derecha en el cuadrito, en el triangulito, donde el chivatito que me dice que toda esta zona está quemada. ¿Qué ocurre? Que yo medí en modo puntual a esta zona, a una zona de oscuros. Podría ser una sombra o un negro de por aquí o un gris o a cualquier zona. Y entonces lo que determina el fotómetro al poner el sistema de medición en sombra me hace una medición muy exacta de la zona donde están los oscuros, pero sin embargo me va a clarear todos los blancos. Por eso os decía que la medición puntual es importante que la midamos en las altas luces y no en las sombras. ¿Por qué? Pues lo vais a ver. Yo ahora mismo voy a restar todo iluminaciones y voy a restar blancos. Vale, a tope, ¿eh? Y fijaros que las nubes no tienen la información que yo deseaba. Lo que yo estaba viendo en ese momento, yo veía ahí más detalle. Y queda un poco raro, ¿no? Es como que aquí hay más detalle que en las nubes, ¿no? No se entiende. Esto ya os digo que en cámaras, si hubiéramos puesto un filtro degradado, lo hubiéramos solucionado perfectamente. Pero como no fue así, bien, voy a hacer doble clic para que lo dejemos como estaba. Y ahora me voy a venir a esta otra. Y aquí tenemos otra imagen que ocurre justo lo que yo os decía. Cuando medimos en altas luces, en una zona que os he mencionado anterior, que os he dejado en la fotografía, que podría ser esta o podría ser esta, una zona de altas luces, ¿qué ocurre? Que me va a dar mucho detalle en las altas luces, pero fijaros lo que pasa abajo. Las sombras me las va a matar. Pero aquí ya no me preocupa tanto, porque vamos a levantar sombras a tope y vamos a levantar sombras negros a tope. Voilà, ¿qué ha pasado? Incluso puedo, fijándome en el histograma, puedo darle más exposición y voilà. Ahora sí está una imagen mucho más equilibrada, tanto en el cielo como en el suelo. Y por eso es lo importante de medir en la zona de altas luces, al menos en Nikon y en Sony. No sé si en otras marcas funciona al revés, es decir, se recupera mejor las altas luces que las sombras. Pero en caso de Nikon, las sombras las levanta muy bien, no genera ruido. Fijaros que levanta al máximo, ¿eh? Y no tiene ruido ninguno. Y bueno, tiene aquí, ya le estoy haciendo demasiado zoom, tiene un poquito de ruido, pero bueno, es controlable, no hay ningún problema. Se puede solucionar. Y nada más, esto era lo que os quería comentar, porque es importante que tengáis esto en cuenta. Ya os digo que en modo matricial, generalmente las cámaras de hoy en día miden toda la escena y lo hacen bastante bien, pero en sitios o en situaciones de alto contraste, o le ponemos un filtro degradado al cielo, o ya tenemos que morir haciendo un bracketing o HDR, que es lo mismo, con distintas exposiciones y ya unirlas aquí en Lightroom y ya tendríamos lo mejor de las sombras y lo mejor de las altas luces.
Pues nada, eso es todo, chicos. Veréis que es muy sencillo. Esa es la manera. Bueno, ya hemos hablado del enfoque. Hemos hablado de la exposición. Una vez que tenemos el enfoque y la exposición, ¿qué parámetros utilizar? Bueno, al realizar el enfoque ya doy por hecho de que vamos a utilizar un diafragma cerrado. Es decir, yo ya antes de salir a casa, a la calle a hacer fotografía de paisaje, ya tengo el diafragma puesto, que generalmente mi objetivo es F8, el punto dulce. ¿El punto dulce qué es? Pues imaginaros que, bueno, hay una regla, también tomarlo de aquella manera, hay una regla que dice que si 2 pasos posterior al diafragma más abierto de tu objetivo sería el punto dulce de nuestro objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Os lo explico. Mi objetivo, por ejemplo, es un 2,8, el diafragma más abierto, 2,8. Pues 2 pasos posterior, que sea F8, sería el punto dulce. Eso es una regla que, bueno, es un poco absurdo. Lo mejor es probar a F8, F11, F16, mirarlo en Lightroom, en Capture One, minuciosamente mirar y veréis dónde enfoca mejor, dónde se ve mejor, dónde coge más detalle. Ensayo, prueba y error, no hay otra. Pero bueno, como regla general, a F8 funciona bastante, bastante bien. Es mi objetivo. A lo mejor en otro objetivo funciona un poquito mejor a F11, incluso a F5,6. Eso ya lo tenéis que practicar vosotros. Pero yo ya en casa salgo con F8, o sea, no toco nada. El ISO. El ISO es importante que sea el ISO nominal, el ISO que lleve la cámara. No el forzado, ¿eh? Porque hay cámaras como la mía, por ejemplo, que le puede forzar el ISO. Mi cámara es ISO 100, en otra será ISO 200, en otra ISO 160, el nominal, pero en mi caso es el 100 y lo puedo forzar a ISO 64. A veces lo fuerzo cuando hago largas exposiciones, pero por general, donde funciona bien, 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 en mi cámara es a la ISO nominal de la cámara. Si no lo sabéis, pues tenéis que mirar el manual o vía Google poner cuál es el ISO nominal de mi cámara. Ponéis el modelo y os dirá si es ISO 100, 200, 400, lo que sea. Y ese es el ideal. Y bueno, pues ya hemos hablado del diafragma, hemos hablado de cómo medir, hemos hablado del ISO. Y yo creo que ya con esos parámetros doy por hecho, os lo voy a decir, que disparéis en RAW, nada de JPG. Sí que es verdad que la previsualización del disparo va a salir en pantalla de la cámara o va a salir un JPG comprimido, pero al menos ya tenemos una información del histograma y empezar a usar eso, ¿eh? Hacer fotos y mirar histograma. Hago fotos y miro histograma. El problema de la medición puntual que hemos hablado anteriormente es ese, que la luz va variando, conforme va atardeciendo va variando, el sol va cambiando de lugar, las luces son más suaves, hay menos sombras, hay más sombras, en fin, va cambiando tanto la luz que la medición puntual hay que ir haciendo constantemente, cambiando de puntito, el puntito que habéis visto en pantalla, eso hay que medirlo otra vez de nuevo y eso es un poco laborioso. Nada más, yo creo que esos son los ajustes que yo utilizaría sí o sí. El balance de blancos, importante. El balance de blancos, la mayoría lo pone en automático y es un error. O sea, no pongáis el balance de blancos en automático. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un atardecer o un amanecer, quiero recuperar esos colores, ¿no? Chillones, esos rojos, naranjas, magentas, lo que haya. Si yo pongo el balance automático de mi cámara, va a detectar que está la zona caliente. Va a decir, esta foto es muy cálida, la voy a enfriar. Y nos va a poner un balance de 3500 Kelvin o algo así, que nos va a enfriar muchísimo y los colores no van a ser lo mismo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos. Entonces, intentar vosotros ponerlo, si vuestra cámara lo permite, ponerlo vosotros, manual, y si no, pues poner en nublado, poner en estas opciones que hay, preajustes que hay, y probando, fotografía, pruebo con este ajuste, pues este se asemeja más al color que estoy viendo actualmente. Y así es como lo tenéis que hacer, no hay otra. Pero no pongáis el automático, porque el automático va a hacer lo que la cámara le dé la gana. Si entiende que la fotografía es fría, la va a calentar y a lo mejor tú no quieres eso. Y si entiende que es cálida porque estás haciendo un atardecer, la va a enfriar. Y el resultado no nos va a gustar en cámara, que muchas veces es un error que se comete, que me dicen muchos, oye, es que en tu cámara se ve muy bien en las fotos, tío, se ven con los colores. No, es que tú tienes un balance automático y yo le he dado el color que yo quería darle.
y eso es importante. Y nada más, si tenéis alguna duda, dejaré en comentarios cualquier cosita que os surja. Haré vídeos de cómo hacer la hiperfocal, haré vídeos de cómo medir, que me veáis cómo mido en modo puntual, que es el más quisquilloso, que no es necesario hoy en día, que ya os digo que con el matricial sale perfecto. Pero bueno, para que sepáis un poquito cómo funciona esto. Y no sé si me dejo alguna cosa más. Yo creo que lo que os he dicho, llegar, encuadrar, medir, componer, enfocar. El ISO del diafragma yo ya lo dejo así, tal cual, a F8 ISO 100. Y bueno, lo del tema del enfoque de la primera línea inferior, que os he dicho horizontal, tener en cuenta que esto ya, cada uno es, tú eres el creativo. Si quieres enfocar un primer plano, lo enfocas. Si lo quieres dejar desenfocado y enfocar el fondo, ahí ya iremos jugando con otro tipo de enfoques y otro tipo de... Es como balance de blancos. Si lo queréis frío, frío, porque tú quieres hacer eso, pues enfrías el balance de blancos a tope. O sea, que esto, el fotógrafo es el que manda, ¿no? No dejéis que sea la cámara la que haga sus cosas, no. Intentad ser vosotros los que dominéis a la cámara, los que le digáis lo que tiene que hacer la cámara. No que sea al revés, ¿vale? Eso poco a poco, con la experiencia y con el perderle miedo a la cámara, no le tengáis miedo, que no se va a romper. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un fuerte like, que se agradece. Suscribís al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente. Chao.